Saludos nuevamente amigos, hermanos, estamos juntos para pasar este tiempo con la palabra de Dios. Una de las cosas que a nuestro Dios le encanta hacer es restaurar a sus hijos caídos, a su pueblo que ha caído, que está lejos de Él, que se ha apartado de Él, que está incluso bajo su propio juicio, su propia disciplina. Y es por esto que el Evangelio siempre contiene esperanza, porque siempre que estemos unidos a Dios, siempre que busquemos a Dios, hay esperanza y solución, aun aunque alguien haya caído en pecados vergonzosos, en pecados desastrosos, en pecados que puedan dañar su matrimonio, sus relaciones, su vida como miembro de la Iglesia, su ministerio, cualquiera que sea el desastre que el pecado ha ocasionado, aún hay esperanza en Dios. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. El profeta Miqueas contempla un escenario desastroso, terrible, pero en todo eso siempre podemos agarrarnos a Dios, que en Él está nuestra esperanza. Déjame que te lea el capítulo 7 de Miqueas. Pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha del verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir, y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El más recto es más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de tu castigo, anunciado por tus centinelas. No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duermes en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Realmente son palabras maravillosas, porque por una parte tenemos el desastre terrible que el pecado había traído a la sociedad de aquel entonces, una corrupción y un desastre, como digo, realmente espantoso. Desde la familia hasta la sociedad civil, los jueces, todo lo que era la sociedad, desde el ámbito privado hasta el ámbito público, todo estaba corrompido y contaminado de tal manera por el pecado que había acontecido el juicio de Dios, tal como el Señor había profetizado tantas veces, como el Señor había advertido. Es por esto que nos muestra en esta imagen terrible lo que el pecado puede hacer. El pecado nos destruye por dentro, nos destruye nuestra relación con Dios, nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita la esperanza, nos quita la certeza, nos roba todo lo que bueno que podemos tener de Dios y además destruye las relaciones, destruye familias, destruye matrimonios, destruye amistades, destruye comunión entre hermanos, destruye iglesias, destruye la justicia humana y por supuesto daña por la codicia, por la envidia, por la calumnia y por otro montón de cosas más, daña todas las relaciones humanas y no deja, digamos, nada que no sea afectado por este cáncer horrible de la maldad. Y es por esto que ante este panorama tan oscuro, tan realmente lamentable, hay un enemigo
Aquí habla de una enemiga que se burla y se ríe de todo eso. Esa es la obra del diablo. La obra del diablo es llevarnos al pecado de la mano de alguna manera, es tentarnos, es decirnos que todo es aceptable, que el placer es lo primero, que el yo es el primero, que lo más importante es que nosotros nos sintamos bien y no que hagamos la voluntad de Dios, y todas esas mentiras. Y una vez que consigue que caigamos en pecado, y quizá a lo mejor no ha sido él, sino otras circunstancias, pero una vez que el enemigo de nuestras almas hace eso, entonces se burla y se ríe. Entonces nos acusa y nos hace llevar a la desesperación, como que ya no hay esperanza, ni solución, ni restauración posible. Ya no hay manera de que nosotros podamos otra vez levantarnos y volver al camino del Señor. Y es por esto que el diablo está detrás muchas veces de tantas personas que deciden apartarse directamente de Dios y nunca más acercarse a Él. Recuerdo con tristeza el caso de un joven que, habiéndose apartado del Señor y habiendo ocurrido un desastre en su matrimonio por culpa del pecado también, y no solamente el pecado de él, sino el pecado de ella, y después de muchas dificultades me entrevisté con él, hablé con él y él me dijo: ya no hay solución para mí, ya no hay nada más que hacer, porque yo he defraudado a Dios y Dios se apartó de mí y yo no puedo volverme nunca más a Dios. Y esto me dejó completamente consternado, porque las promesas del Evangelio habían sido borradas por completo de la mente y el corazón de este muchacho, con el fin de que así, por la obra del enemigo, él estuviera directamente expuesto a la apostasía y expuesto a la separación de Dios, con todo lo que eso significa. Nunca más he vuelto a saber de ese joven, pero hay una cosa que es clara, y es que el pecado siempre produce más pecado, siempre produce más maldad, siempre trae algo mucho peor. Pero ¿cómo podemos vencer al pecado? Por la fe, simplemente por la fe. Porque en medio de toda esta desesperación no hay comida, no hay justicia, no hay amor, no hay perdón, no hay piedad, no hay personas que amen a Dios. En todas partes se ve la catástrofe del pecado. Y él también, el autor aquí se incluye porque forma parte también de esta sociedad perdida, de esta sociedad bajo juicio, bajo la ira. Pero por la fe, él dice: yo he puesto mi esperanza en el Señor, aún confío, aún espero en que Dios puede levantarme. He caído, pero puedo levantarme otra vez. Yo espero en el Señor, es el Dios de mi salvación, dice aquí. Y por lo tanto, enemigo, no te alegres, porque vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, y soportaré entonces su furia, las consecuencias de ese pecado, pero Él va a juzgar con justicia, Él me va a hacer justicia, y Él me sacará a la luz. Y la justicia que está diciendo aquí este profeta no es simplemente que Dios nos dé lo que merecen nuestros pecados, porque entonces tendríamos que ser directamente echados en el infierno. Deberíamos de ser arrojados a la condenación más profunda si Dios hiciera justicia con nuestros pecados. Se refiere aquí a otra justicia. Se refiere aquí a la misericordia y a la compasión que mueva a nuestro Dios a darnos una justicia que no es nuestra, a darnos una justicia que vino a través de la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo hizo toda justicia, absorbió la condenación de nuestros pecados, absorbió y pagó por el pecado que nosotros habíamos cometido, y por lo tanto en Él solamente está la salvación. Cuando Él dice aquí: mi Dios me escuchará, la salvación viene de Dios. Lo que está diciendo aquí el profeta es que la única esperanza es que Dios me perdone y Dios me dé de nuevo, me otorgue su justicia. La justicia que no trae ira y condenación, sino que trae gracia y salvación. Y esa justicia fue ganada por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En aquella cruz Él llevó nuestra maldición para que nosotros podamos ser bendecidos. Él llevó nuestros pecados para que nosotros podamos tener santidad. Él llevó nuestras maldades para que nosotros podamos tener perdón. Y es así que este profeta nos lleva directamente una vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice aquí que Él nos sacará a la luz y gozaremos de lo que hemos hecho.
a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras miserias más profundas, a pesar de las acusaciones del diablo y de las burlas del diablo, y a pesar del desprecio de otras personas, de la injusticia de otras personas, de la crueldad de otras personas contra nosotros, a pesar de haber destrozado quizá nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras relaciones personales, quizá a pesar de haber hecho tanto daño a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia mente y nuestra alma, a pesar de todo eso, si venimos a Dios, si le miramos a Él, si volvemos a clamar a Él, Él nos puede escuchar. Siempre hay esperanza en Dios, siempre está Dios. Y es por esto que el diablo nos empuja por todos los medios a echarnos fuera de Dios, como para decir, bueno, ya me voy a reír de ti porque todo se acabó, todo se terminó. Pero aquí, por la fe, se vuelve a mirar a ese Dios maravilloso que es grande en misericordia, que se deleita en perdonar, ese Dios que no tiene en cuenta nuestros pecados, que se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ese Dios que perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias, ese Dios maravilloso que se ha revelado en la persona preciosa, gloriosa de Cristo Jesús para darnos esperanza aún a los más desesperados, para darnos perdón aún a los más sucios y corrompidos de nosotros. Y es este mensaje del Evangelio el que nos transforma y nos conduce directamente hacia la esperanza, porque siempre hay esperanza en Dios mientras que tengamos vida. Siempre hay esperanza de volvernos a Dios aún en medio de las más profundas tinieblas, en el más profundo foso de pecado, en la más profunda cárcel de maldad y de iniquidad. Allí nos puede salvar Dios si simplemente le invocamos por fe, porque nuestro Señor puede rescatarnos, puede restaurarnos, puede volvernos otra vez a Él. Y aunque quizá todos los desastres y los destrozos del pecado no estén en la voluntad de Dios que se restauren completamente, pero hay una cosa que está muy clara: Dios te sigue amando a ti y me sigue amando a mí, porque Él no nos ama porque seamos buenos, no nos ama porque lo hagamos todo bien, no nos ama porque seamos padres modelos, porque seamos ministros modelos, porque seamos cristianos modelos, no nos ama porque seamos esposos modelos, no nos ama porque seamos servidores modelo, nos ama en Cristo, nos ama por Cristo, nos ama solo en Él. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que mueva el amor de Dios, sino solamente lo que somos en Cristo. Y es por esto que el pecado entonces no puede apartarnos del amor de Cristo. Porque Dios no nos ama porque tengamos un buen arrepentimiento y seamos muy piadosos. Nos ama solamente porque es imposible que deje de amarnos, porque Cristo nos amó, Cristo nos escogió, Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Él derramó su sangre, el Padre lo quiso así, y por lo tanto somos amados y escuchados y recogidos y restaurados y vueltos a Él en Cristo y solo por Cristo. La historia del pueblo de Israel, en cuanto a que tantos pecados horribles cometieron, pero siempre Dios da esperanza. A pesar de que vinieron juicios muy grandes y todo tipo de castigos bien justos por parte de Dios, pero siempre hay un tono de esperanza, siempre hay en todos los profetas un destello de luz, siempre hay una puerta hacia la salvación que Dios deja siempre entreabierta. Dios nunca cierra la puerta de la salvación porque por la fe podemos invocar a Dios. Como dice también el apóstol Pablo en este pasaje maravilloso, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nada más. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces dice el Señor que si invocamos al Señor por fe, aún en la más profunda tristeza, en la más profunda soledad y desesperación, en el más profundo foso donde nos podamos encontrar, ahí vendrá Cristo para salvarnos. Ahí vendrá nuevamente para abrazarnos si solamente le invocamos. Por eso no dejes de orar a Dios. No dejemos jamás de invocar a Dios, aunque hayamos cometido el desastre más ridículo, aunque hayamos sido engañados de una manera tan terrible, aunque hayamos pecado de una manera intencional y realmente detestable. No importa, con tal de que invoquemos a Dios, porque aún hay esperanza en la cruz del Calvario. Aún hay esperanza para todo aquel que se arrepiente
y cree. No es tarde para que Dios nos restaure y nos vuelva hacia Él y nos transforme y haga de nosotros aún mayor bendición de lo que éramos antes. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Aún no está escrito lo que Dios puede hacer con alguien a quien Él restaura. Es por esto que en esta mañana vamos a orar a Dios para pedir su bendición sobre nosotros, de tal modo que siempre tengamos confianza y esperanza en el Dios de nuestra salvación, no en nosotros mismos, no en nuestra propia justicia, no, por supuesto, en ningún hombre o ninguna institución o ninguna persona, por muy cercana y entrañable que sea, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra confianza y nuestra salvación. Vamos a pedírselo a Él en oración. Queremos simplemente, Señor, asombrarnos, maravillarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Y aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque no haya producto del olivo y los labrados no den ni para el mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Señor, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra esperanza, tú eres aquel que en medio del desastre y del horror más grande, tú estás ahí para sacarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para volvernos a ti, para darnos vida, aún cuando estábamos muertos. Así que, Señor, gracias por tu Evangelio, gracias por la cruz del Calvario, gracias porque la justicia y la salvación provienen únicamente de esa cruz, donde nuestro Señor entregó su vida para que nosotros podamos ahora entregarte la nuestra en adoración y alabanza a ti. Restáuranos entonces y obra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. En el día de mañana nos vamos a encontrar, Dios mediante. Clamemos al Señor y no perdamos jamás nuestra confianza en Él.